Hola, hay una historia muy interesante que tiene directa relevancia para la configuración de nuestro mundo moderno. Por decirlo con los horripilantes términos que utiliza el idealismo alemán en la constitución de nuestro mundo moderno. Uno de esos hechos tan relevantes y que causó incluso el horror a su creador, a quien tuvo esa idea, es la extracción de nitrógeno del aire. ¿Quién logró extraer el nitrógeno del aire? Fue un señor de nombre Fritz Haber. Fritz Haber fue un químico alemán de origen judío que durante la Primera Guerra Mundial se las arregló para crear los más mortíferos gases que podían asesinar a cientos de miles de personas, dejándolos correr a esos gases por los prados. Así fue su presencia en la Primera Guerra Mundial y se le recompensó, se le hizo capitán del ejército alemán, si mal no recuerdo, Fritz Haber, y por lo tanto fue un gran héroe de aquella Primera Guerra Mundial. Otra cosa fue la Segunda Guerra Mundial, cuando, bajo ideas completamente diferentes, se lanzaron los alemanes a la conquista de este mundo, dirían los marxistas, a la guerra por los mercados. Haber había desarrollado un gas que sería utilizado para asesinar a sus compatriotas judíos, que se denominó Ciclón B. Me parece que esa palabra, Ciclón B, Z, con Z, Cyclone y con Y, parece que lo que significa es tumultuoso viento, o viento en alemán, me parece, o quizá me equivoque. Entonces Haber diseñó ese gas después de haber fracasado en extraer oro del océano, y cuando llegó el nuevo gobierno nazi, pues tuvo que huir de Alemania, él y toda su familia. No lo aceptaron en Inglaterra, lo cual es, bueno, los ingleses son un tanto vengativos y rencorosos, recordaban todas las bajas que sufrieron gracias a los gases creados por este gran químico, y pues Fritz Haber tuvo que deambular de un lado a otro hasta que murió por sus enfermedades. Lo que él creía que era lo más horroroso que había logrado era eso que Bosch concluyó y llevó a su cúspide, la extracción de nitrógeno del aire. Si ustedes le dicen a un docente de química, bueno, pero Haber extrajo nitrógeno del aire, quizá lo que les diga, no, es un gas muy volátil, bla, 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 bla. Bueno, los fertilizantes están hechos con nitrógeno. Ese es lo que hace que las plantas crezcan, lo que lleva a el terror de Haber. El proceso de creación de nitrógeno a partir del aire es lo que permite generar muchísimos cultivos, alimentar a las plantas. Antes de los procedimientos de Fritz Haber llevados a su cúspide, ya lo dije, pero no me canso de repetirlo, por Bosch, Karl Bosch, que los tornó de una curiosidad de laboratorio, algo que aparece en la retorta, a un proceso industrial de generación indefinida de fertilizantes que, para alimentar a las plantas. Esto llevó a la visión apocalíptica de Haber. Se está creando tanto nitrógeno que si la población humana no se come a esas plantas, las plantas van a invadir este planeta. Vamos a estar hasta, bueno, completamente llenos de plantas porque ya quedó el ambiente infestado de nitrógeno extraído por medios artificiales. Ya nosotros estamos hechos, dado que nuestras plantas, las plantas que comemos, son el resultado de ese proceso. Bueno, pues nosotros tenemos muchas moléculas de nitrógeno inerte dentro de nosotros, artificiales, por decirlo así, o más bien extraídas directamente por el proceso de Bosch-Haber. ¿Qué cosas pasan en este mundo? Eso es lo que constituye nuestra realidad, más allá de lo que digan los marxistas, que el sujeto burgués constituye el mundo, bla, bla, bla. Bien, pero este es nada más el prólogo de lo que quiero comentar hoy, y después hilaré con esto algunas ideas. Haber muere porque le falló su metodología para impulsar sangre a sus pulmones, a su cuerpo. Padecía de una enfermedad y murió de eso, deambulando por la Europa de la Segunda Guerra Mundial como paria.
no logró llegar a Palestina. Bien, hay una edición de 3 libros, en la Library of America, son estos, que tienen 14 novelas de 13 novelas de Philip K. Dick, que van desde los primeros años de los 60 hasta finales de los 70, principios de los 80. ¿Qué es lo interesante de Philip K. Dick que me hace relacionarlo con la constitución del mundo moderno? Bueno, que prácticamente en las novelas de Philip K. Dick, y esta es una hipótesis de lectura curiosa, que cuando uno lee a teóricos del idealismo alemán, uno tiene la mente llena de esas cosas. Entonces, cuando uno relea a algunos autores, proyecta sobre ellos, como dirían los idealistas, proyecta sobre ellos la carga teórica, proyecta sobre ellos elementos que constituyen una lectura, los elementos que constituyen una lectura de las novelas de Philip K. Dick. Empecemos con las más sencillas, de las que trae aquí, 4 novelas de los 60, este es el tomo 1, 4 novelas de los 60, que son El hombre en el castillo, Los 3 estigmas de Palmer Eldritch, Sueñan los androides con ovejas eléctricas y Ubik. Quizá aquí podamos encontrar ya más o menos hacia dónde va el arco evolutivo de la narrativa de Philip K. Dick, hacia dónde van los elementos que él quiere colocar en su narrativa. Recordemos a grandes rasgos cuál es el eje fundamental de la obra de Philip K. Dick. A riesgo de equivocarme y de que me corrijan, porque uno siempre está en ese riesgo de que lo corrijan a uno porque uno se equivoca. Uno está siempre abierto al error y, por supuesto, también abierto a la corrección para poder aprender. Quizá la lectura de Philip K. Dick que voy a decir es completamente equivocada. No me extrañaría que lo fuese, dado que es una curiosidad que puede ser un espejismo. Bien, entonces volvamos a ese tomo 1 de esta compilación de 13 novelas y volvamos a esas 4 novelas. Estaba a punto de decir cuál es el eje fundamental de la obra de Philip K. Dick. El eje fundamental de la obra de Philip K. Dick es la cuestión de cómo se constituye la realidad. No qué es la realidad. Voy a ponerlo en los términos de la pregunta fundamental del idealismo alemán. Y con esto no voy a decir que Dick es idealista, voy a decir que es la misma pregunta. No necesariamente la va a responder igual, no necesariamente va a crear una crítica de la razón en donde genera una sensibilidad, un entendimiento, una razón, una dialéctica, una lógica, bla, bla, bla. No. Philip K. Dick se pregunta, ¿cómo constituimos la realidad? Por eso es por lo que es tan útil para ilustrar todas esas cosas que dice el idealismo alemán y que dice Marx. Bueno, el idealismo alemán termina por ser pura novelería sobre el sujeto, la conciencia. Es una Bildungsroman, como las de Goethe, como Werther. La fenomenología del espíritu es un Werther trágico. Bueno, entonces, ese es el eje fundamental que va a tratar de objetivar Philip K. Dick en sus novelas. Va a tratar de responder esa pregunta de diferentes maneras y la va a plantear también de diferentes maneras. ¿Cómo se constituye la realidad? ¿Cuáles son las condiciones que debe haber para que nosotros, como conciencias, podamos percibir la realidad como tal? ¿Cómo se constituye la realidad a partir de el sujeto? Bien, entonces, en El hombre en el castillo, ustedes recordarán cuál es la premisa fundamental de El hombre en el castillo. La premisa fundamental es que Alemania gana la Segunda Guerra Mundial. Alemania logra romper a Inglaterra, Alemania logra romper a los Estados Unidos, Japón invade la costa oeste de Estados Unidos y los nazis invaden la costa este. Los nazis se quedan con Nueva York y los japoneses se quedan con San Francisco. Estados Unidos se vuelve un protectorado, bueno, la costa oeste se vuelve un protectorado japonés y la costa este se vuelve, bueno, una colonia de los alemanes. Y hay un tercer sector en donde existe una serie de rebeldes. Luego hablaremos sobre el papel de los rebeldes en Philip K. Dick. Aquí en esta novela, El hombre en el castillo, no aparece prominente. Entonces ganan.
¿De qué se trata la novela? La novela se trata del extrañamiento que los personajes sufren a partir de su relación con ciertos objetos que los comunican con una realidad trascendente. Recordemos qué objetos son, en particular es el I Ching. El I Ching, el libro de los cambios. El libro de los cambios es el artilugio que utiliza un tal Abetsen, que los alemanes por supuesto no llaman Abetsen, sino Abetstein, para identificarlo con un judío. En la novela no se nos dice que Abetsen sea judío. Hottorn Abetsen se llama el escritor, pero los alemanes quieren verlo como un judío. Punto. Entonces, pues, en esta novela, aunque no lo sea Abetsen judío, termina por ser un judío y es perseguido por los alemanes. ¿Por qué lo persiguen los alemanes? Porque escribió un libro bajo la inspiración de Li Ching, y gracias a Li Ching entró en contacto con una realidad trascendente. La tensión de la que habla Zizek en la novela en el libro que estoy comentando en otros videos. Olvidémoslo. Aquí mostremos esa tensión, una realidad trascendente, una realidad que no se encuentra en la experiencia de los personajes, pero que se les revela a través de la literatura. No nada más a través de la literatura, no es el libro de Abetsen, ya lo veo yo también judío. Abetsen, el libro de Abetsen se llama La langosta se ha posado. En inglés es... Bueno, en inglés. The grasshopper lies heavy. No me acordaba cómo se dice en inglés langosta. The grasshopper. A ver si lo pronuncié bien. The grasshopper lies heavy. La langosta yace con fuerza. Una muy literal. Los traductores al español lo tradujeron como La langosta se ha posado. Ese es el título del libro de Hottorn Abetsen. Recordemos Hottorn, el nombre de Nathaniel Hottorn, por si queremos encontrar 10,000 relaciones, como le hacen los teóricos estadounidenses de la literatura. Teorists estadounidenses de la literatura. Bien, entonces, en ese libro, escrito, como ya dije, bajo la influencia de Li Ching, se describe una realidad que no es precisamente esta. No es esta. Es una realidad en la que Alemania perdió la guerra. Es una realidad trascendente. Una novela, simplemente. Pero en el libro, en la textura ideológica del libro, vamos a darnos cuenta que es una realidad trascendente que quizá exista. Es la tensión entre lo trascendente y la realidad empírica de esos personajes. Hay otros elementos con los que estos personajes entran en comunicación con esa realidad trascendente. Hay unos artesanos que generan ciertas artesanías que, según se nos explica en el libro, tienen algo que cuando se observan producen ese mismo extrañamiento, ese mismo elevación a una realidad trascendente, como le ocurre a Tagomi, uno de los representantes comerciales del imperio japonés. En la novela se queda observando estas artesanías y tiene una experiencia en la que él no es un alto ministro japonés, sino un simple obrero de la construcción en la ciudad de Nueva York. Y ellos, la sospecha es que esa realidad trascendente es real. Tan real como sus condiciones empíricas inmediatas. Y que está generando ahí esa tensión, esa pregunta. La pregunta, ¿qué es la realidad? ¿Qué la constituye la realidad? En este caso, la realidad está constituida, y ese es el dispositivo que utiliza, el artilugio, diría el formalista Shklovsky, el artilugio con el que logra extrañarnos de nuestras condiciones empíricas para llevarnos a ese mundo novelesco, a esa ficción, diría Maestro, a eso que no tiene realidad operatoria. En la novela de Philip K. Dick, obviamente, la sospecha de los personajes, tal cual queda representado, la vacilación representada en cada uno de esos personajes, es que efectivamente el mundo en el que están sea un mundo ficticio, no sea real, y haya otro mundo real, trascendente al de ellos, en el que son otras personas completamente diferentes. Ese es el primer dispositivo que tiene Philip K. Dick para tratar de plantearnos esa pregunta. ¿Qué constituye la realidad? ¿Qué la constituye? Aquí utiliza ese método, esa variación en la historia. Hay otra novela de esta misma época que se llama Los tres estigmas de Palmer Eldritch. ¿Qué utiliza Philip K. Dick aquí como artilugio para ponernos en contacto con otra realidad? ¿Qué tiene esto que ver con Fritz Haber? ¿Qué tiene esto que ver con
Bueno, mucho. Imaginemos el mundo sin la producción de nitrógeno. Imaginemos un mundo en el que no haya nitrógeno. No tenemos que imaginarlo mucho. Sabemos cómo es ese mundo. Es un mundo sin superpoblación. Es un mundo en el que las grandes potencias se pelean por la mierda de los murciélagos. Es ese mundo que dejamos atrás. Cambió no por la acción del sujeto revolucionario de la historia, como quieren los marxistas. Cambió en un laboratorio. Un proceso cambió al mundo y no nos dimos cuenta. Nadie se dio cuenta y los marxistas menos que nadie. Esos señores están fuera de este mundo, en realidad, como todos los idealistas. Andan volando en su propia realidad y nunca se cometen errores. Pero los cambios ocurren sin fanfarrias. Los cambios ocurren sin que nadie se dé cuenta de ellos. En este momento, en este mismo instante, el mundo está cambiando y no sabemos cómo está cambiando. Quizá por cosas de las que no nos hemos dado cuenta. Quizá la vacuna del coronavirus lo va a cambiar todo. Quizá no. Bien, ese es el punto. En el segundo, y esa es la base misma de la ciencia ficción, un novum, una novedad en la historia que altera todas las condiciones espaciotemporales de nuestra sociedad, y el descubrimiento de Haber y el proceso industrial de Bosch cambiaron nuestra sociedad, nos volvieron una sociedad superpoblada, nos generaron toda una nueva gama de problemas que antes no existían. Resolvieron uno, claro, el problema de cómo alimentar a la población humana, pero generaron otro. En cuanto hubo alimento, los seres humanos se reprodujeron como lo que somos, una especie biológica que tiende a acabar con todos los pastizales. Punto. Como ya tenemos producción indefinida de nitrógeno y de plantas, pues ya, nuestro mundo cambió y no nos dimos cuenta. Esa es la pregunta. ¿Qué constituye la realidad en la que vivimos? ¿Cuáles son las condiciones que nos hacen que esta realidad sea lo que hoy es? Una de esas condiciones fue el descubrimiento de ese procedimiento para extraer nitrógeno. Y ese método de introducir una variación que lo cambia todo, todas las relaciones espaciotemporales. De pronto ya las islas llenas de mierda de murciélago ya no funcionan, ya no le sirven a nadie. Recordemos que los europeos, los ingleses, tenían que incluso desenterrar a los muertos de las viejas batallas en Europa para triturar los huesos y obtener, bueno, fertilizantes. Ya no se necesita eso, el mundo cambió y no nos dimos cuenta. Y lo reitero, los marxistas no, esos menos que nadie. Los idealistas no, esos están discutiendo todavía 2 o 3 palabras de Hegel. Esos no saben dónde están. Esos viven del cuento, del verdadero cuento. Bien, vamos a la siguiente. Estaba en los 3 estigmas de Palmer-Eldritch. ¿Qué utiliza Palmer-Eldritch aquí para modificar y problematizar nuestra percepción de la realidad? Bueno, las drogas. Las drogas. En este futuro distópico que imagina Philip K. Dick, en este mundo en donde los humanos están colonizando Marte. Marte es un planeta árido, muy apenas vivible, igual que la Tierra, si la pinta, muy apenas vivible. La gente necesita estar constantemente drogada. Y las mismas Naciones Unidas reparten esa droga, tiene varios nombres, la Chiuseta, la Candé. Y resulta que un viajero interplanetario, un empresario, se fue a Próxima Centauri y de Próxima Centauri se trajo una nueva droga. Con esa droga se puede experimentar una experiencia exquisita, pero tiene un problema. La entidad que manipula a todos en esa realidad exquisita es el empresario. Pero hay un gran campeón, Leo Bulero, otro empresario, que va a entrar en pelea con Palmer-Eldritch para tratar de salvar a la Tierra de todos esos males. ¿En qué termina Palmer-Eldritch? Se disuelve en que ya no podemos distinguir, debido a la maestría para escribir de Dick, ya no podemos distinguir si los personajes están realmente en sus 5 sentidos o están drogados. Esa es la idea. ¿Qué constituye la realidad? En este caso, a través de las drogas, la humanidad se evade de una realidad horrible, de una realidad invivible, y en ella cae víctima de algún empresario que le va a vender, bueno, espejitos, como siempre. Bueno, pues así es esto, ¿no? Hay que vender para vivir y ser rico. Entonces,
Ese es el problema. ¿Dónde está la distancia? Y eso es lo que quiere plantear Dick en sus novelas. Vamos a la siguiente. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Bueno, ya ni la voy a plantear. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es lo que se conoce como Blade Runner. Blade Runner. Ya saben ahí cuál es el problema. Los androides que son más humanos que los humanos. El lema de la corporación Tyrell. Generan androides que quieren ser humanos o que son más humanos que los humanos. Ahí es una cuestión sobre el yo, sobre la naturaleza humana. Y la última, que necesitaría otro video para hablar de ella, Ubik. Será en otro video. Gracias.